Enseñanza dominical correspondiente al domingo 6 de junio de 1982, disertada por el Honorable Sachela Dr. David Ferriz Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal, Caracas, Venezuela. Del hermano Luis Fernando Pineda, de la Facultad de Odontología, de la Escuela de Odontología, en el tema enfoque odontológico. Luis Fernando Pineda. Ello va a comenzar a las 12, para la cual vamos a terminar un poco temprano la enseñanza para que todos ustedes puedan asistir, ya que precisamente el enfoque odontológico es una de las cosas más importantes, de acuerdo a las investigaciones de los investigadores como Ernest Adler acerca de la interferencia que existen en los dientes, así como también cada vez más la odontología se dirige hacia un plano de medicina general y no nada más como una especialidad. No todas están corregidas. El hermano Tobías indica que para el sábado 12 de junio los actos de las 8 de la noche serán aquí en la Casa Sede. Entonces, pues, a las 12 del día tendremos sobre el enfoque odontológico. Y en cuanto a la tribuna filosófica, también están invitados para mañana lunes a las 8 de la noche, en que tendremos el gusto de disponer para ustedes. Acá en la Casa C. Vamos a tratar en esta ocasión un tema que, más que darle un enfoque médico, aun cuando en realidad se trata de una investigación médica, vamos a tomar en consideración que siempre será un tema de actualidad y que corresponde a los valores familiares de la natalidad o del control de la natalidad, y que en esta época de tantos problemas en el mundo, tantas crisis, tantos finales de la era anterior, en que las guerras y rumores de guerras se encuentran cumpliendo las escrituras en relación con las etapas propias del final de la era, de la entrada de la era, del reconocimiento que poco a poco irá viendo del sublime maestro. Y al mismo tiempo una sociedad de inflación más que una sociedad de consumo. Todo ello ha afectado grandemente a la familia humana, y el aspecto de la natalidad resulta uno de los aspectos más sensibles. Me van a permitir que, con respecto a la natalidad, toquemos unos puntos que son quizás demasiado fisiológicos para enfocarlos en un instante de la enseñanza del templo. Pero como lo hacemos con un espíritu de la encarnación, del espíritu del incremento de la vida, entonces vemos que existe una preocupación por parte de los grupos religiosos del mundo, los grupos filosóficos,
los grupos médicos. Porque por una parte está la explosión demográfica, que es tan grande, sobre todo en América y en algunos otros países, porque no así en algunos países de Europa. Y por otra también el hecho de la planificación familiar. La planificación familiar se ha vuelto un tema de bastante actualidad, de bastante teoría, de especialización. Pero hay una gran realidad, y es que existen varios puntos fundamentales que existen en nuestras familias. Por una parte, el deseo de no tener hijos. Por otra parte, el deseo de tener, pero unos cuantos. A veces el deseo de tener niños hombres. Y conocemos algunas familias que queriendo llegar a tener un niño, primero tuvieron 9 niñas y siempre esperando a que llegara por fin el varón, que por fin llegó en el 10º lugar, cuando ya, claro, la mamá se había encontrado tan llena de niñitas, ¿no? Todos esos temas son realmente la conversación familiar y son abordados tomando en consideración el cumplimiento generalmente de la voluntad de Dios, lo cual por una parte está perfecto, la voluntad de Dios. Pero también en la era del Acuario existe el saber, existe el cumplir la voluntad de Dios inteligentemente. De manera de que vamos a abordar algunos asuntos. Y es que en la Conferencia Episcopal Venezolana se está tratando y apoyando el método Billings, y que es el método de observación de la ovulación de Billings, y que se llama Habemo Billings. Claro que es un método australiano. Su origen viene precisamente de los esposos Billings, médicos, que han estado estudiando el método para escoger entre niños y niñas, y han considerado ellos en Australia que es en el momento de la ovulación, del pico ovulativo, cuando se generan los niños. Y en cambio, antes del pico ovulativo, entonces cuando se generan las niñas. Originando con ello una proporción mucho mayor de niños, de niñas, que de niños. Billings, los doctores Billings, han sido apoyados por la Iglesia Episcopal, muy propia de allá, del ambiente de Australia, y inclusive acá en Venezuela vino el reverendo padre Pedro Richards, coordinador de la Organización Mundial para el Método Billings, y el reverendo padre Pierre Primot, jefe del Departamento Pastoral Familiar
de un consejo episcopal. Bien, vamos a tratar de explicar en qué consiste esta investigación. Claro, tomando en cuenta algunas observaciones que vamos a hacer y que resulta interesante, y que es interesante que grupos religiosos se preocupen de esta problemática, porque generalmente sería muy recomendable que los religiosos obraran así, de una manera basados en la ciencia, basados en la investigación. Es cierto que en sus encíclicas, su santidad el Papa ha hablado de la necesidad de que el control de la natalidad sea natural. Y la manera de serlo natural es evitar, claro, la unión de los esposos durante el periodo fértil de la mujer. En este sentido, lo lógico sería llevar a cabo los planos astrámicos de la yoga, en que se señala, por ejemplo, el Vanaprastha o el Grihastha como métodos astrámicos, en los cuales el hombre y la mujer pueden tener un tiempo unión y otro tiempo no. Porque, volviendo al problema de la ovulación es normalmente 14 días después del primer día de la regla. Y todo el periodo, aun cuando muchos dicen que no, pero todo el periodo posterior, desde la regla hasta la ovulación, hasta 20 o 21 días normalmente después del primer día de la regla, es una etapa fértil para la mujer. Porque aun cuando se supone que los primeros días no, la experiencia viene a contradecir eso, ya que el espermatozoide puede sobrevivir, puede quedar en un resquicio y puede perfectamente ser encontrado por el hombre. Por lo tanto, realmente el periodo no estéril para la mujer son los 7 días o 6 días previos a la regla. Los 6 días previos, cuando ya no hay la ovulación. Esa es la realidad de la etapa no fértil. Por lo tanto, la pareja, desde el punto de vista del control de la natalidad, debería tener, y esto no es el método Phillips, no estamos hablando todavía del método Phillips, estas son observaciones muy claras de investigadores al respecto. Si se quisiera seguir el control de la natalidad por la vía natural, debería haber la abstención en los matrimonios durante las otras 3 semanas, que no corresponden a esa semana previa. Ahora, volviendo al método Billings, el control sería en otra forma. Se tendría que tomar en consideración, en caso de querer tener un niñito. Entonces, según los doctores Billings, habría que tomar en consideración la llegada, esperar todo el periodo previo a la ovulación y únicamente a ver la unión, iniciar la unión conyugal hasta el 14º o a lo sumo, o por lo menos el 13º día después del primer día de la regla. Para con ello
no adelantarse demasiado a la ovulación, puesto que según las estadísticas que ellos tienen, entonces habría más posibilidad de que fueran niños. De allí que, como son mucho más días de espera de la ovulación a que la ovulación llegue, se entiende que en esa mayoría de días, que son de 7 a 1, dicen los doctores Billings que es una de las razones por las cuales la proporción de la mujer está de 7 a 1 por encima de los nacimientos de los niños. O sea que nacen en muchas partes 7 niñitas por cada niño, y el mundo está más o menos en una proporción de 7 mujeres por cada hombre, aunque hay algunas razas en las cuales hay esa proporción mucho más desmesurada, y hay 12 y 13 por cada hombre, y hay otras que un poco menores, son 5 por cada hombre. De esta manera que la teoría de los doctores Benson está exponiendo desde Australia este aspecto, que claro, es lógico que nos hubiera interesado darlo a conocer a ustedes, porque tiene una parte ética, tiene una parte moral muy interesante. Esa parte moral consiste en que si realmente la pareja desea tener una planificación familiar en la cual piense que no va a tener más de 1 o 2 o 3 niños, necesita, si quiere, tener un varoncito o 2 varoncitos, pues entonces saber en qué forma, más o menos, hay una mayor factibilidad, porque naturalmente estas observaciones de los médicos clínicos, de los esposos clínicos, pues es una investigación, está en el campo de la investigación, y claro, puede haber variables, pero por lo menos se sabe de una teoría más que puede ayudar a algunas parejas, por lo menos en que haya una estadística de mayores niños. Pero la parte moral está en el hecho de que, por una parte, si la familia quiere tener un niño y sigue pidiendo niñas y no llega el niño, entonces puede no haber ninguna planificación familiar, llenarse de nenitas, ¿verdad? Y todavía seguir pidiéndole a la cigüeña que llegue el niño anhelado. Entonces, en ese caso, pues lo lógico es una semana al mes. Y si quiere tener si no quiere tener ninguno, y si quiere tener un niñito antes que tener una niña, pues entonces tiene que esperar toda la primera, como quien dice, toda la primera semana después de la regla, para esperar al 14º día, contando el primer día, para entonces estar en el pico de la ovulación. Pero tiene que haber también un control, pero en el cual tiene que ayudar tanto el hombre como la mujer. Y tiene que haber, pues, un sentido. Inclusive, en ese caso, lo más lógico sería que también conocieran sabiendo ya el día probable de la ovulación, contar 270 días para adelante, para ver cómo va a estar el esquema del cielo en esa época. Y si esos 270 días después de la ovulación o el tiempo que se marque correspondiente al nacimiento, entonces en esa época observar el mapa del siguiente mes, 28 días después, en caso de que sean personas de ritmo normales. Y entonces sí enfocar
un mapa en el cual haya una mayor planificación, porque todo esto es alrededor de la planificación familiar. Mientras no se cuente con elementos de esta naturaleza, en el cual no se viola ninguna ley de la naturaleza, y no se tomen en consideración los factores cósmicos, pues entonces no es de extrañar que muchos matrimonios puedan llegar a tener niños con malformaciones congénitas, puesto que se comprueba en la cosmobiología que toda malformación congénita está muy claramente expresada en el esquema de la persona de nacimiento, y también tomando en cuenta factores familiares, no el matrimonio entre la misma familia, porque naturalmente da también facilidad para las malformaciones, tener cierto cuidado preventivo de todo lo que representa la época prenatal, en fin, todo lo que se recomienda a ese respecto. Ahora bien, sin embargo, sería muy incompleto decir lo siguiente: si es tan importante cuidar o abstener el nacimiento, también más importante es cuidar a la humanidad de las guerras. Que las guerras vienen a estar en contra de todos los niños y en contra de todas las madres, aún de Madame Thatcher. Porque las guerras van en contra del ser humano. Y entonces, para crear una sociedad de paz, una edad de paz, tiene que observarse muchos aspectos. Tiene que haber la paz del individuo para que haya la paz de la colectividad. Y entonces, indudablemente, el valor de los niños resulta también importante. Ahora, vendría como consecuencia de las investigaciones de los doctores civiles la pregunta: ¿cuál es el número ideal de niños? Esa pregunta realmente tiene grandemente que ver con los objetivos del ser. Porque tendríamos desde el ideal de no tener niños hasta el ideal de tener el número óptimo de niños. Y digo el ideal de no tener niños porque si bien el viejo adagio de los chinos dice que todo hombre debería por lo menos escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, hay ciertas dedicaciones, ciertas consagraciones que pueden no ser exactamente ideales para tener. Por ejemplo, la dedicación a las grandes causas de la familia humana. Cuando la persona desea consagrarse a la familia humana, lo cual es perfectamente valorable. No solamente es el caso de muchos iniciados que entregan su vida al servicio de la humanidad o de la causa o de la gran fraternidad universal, sino también seres que desean ellos entregarse plenamente a una causa X de creatividad en la cual su tiempo, su dedicación, su atención tiene que estarse ahí. En el mismo campo de la iniciación vemos que el avance que tienen los actos iniciados
no es exactamente, no es fácilmente compaginable con la propia evolución de los niños. Y no nos podemos imaginar a Jesús el Cristo, al Maestro del Reino de la Ferriera, a Krishna, al Buda, con un cordón de niñitos allí atendiéndolos. Atendiendo a los niños, sí, como misión en cuanto a enseñarles, pero no exactamente a llevar niñitos propios a su misión. No nos los imaginamos, aun cuando, claro, sus apóstoles, sus discípulos, muchos de ellos han tenido hijos. Pero ya el avatar como avatar, no recordamos, salvo en el caso de Abraham, cuando se trataba de Isaac. Pero más bien se entiende de Isaac como su discípulo que como su propio hijo de sangre. También igualmente en el campo de consagraciones austeras al mismo acto, no nos imaginamos a un Rainer Maria Rilke, no nos imaginamos a un Goethe, no nos imaginamos a un Dante Alighieri, no nos imaginamos esos grandes creadores enfocados a atender uno o más veces. Más aún, hombres o seres, mujeres inclusive, de una consagración plena hacia determinadas causas. No nos imaginamos a Juana de Arco, y así sucesivamente diríamos, sino que precisamente lo que hicieron, lo hicieron porque no se encontraban con hijos, o superaban esas circunstancias. Pero como eso no es sino una proporción más bien relativamente pequeña de la humanidad, es decir, los seres que se destacan por una consagración al género humano, unido a quienes en realidad no les motiva mucho el matrimonio. Dicen, no, esa no es conmigo, y entonces no están inclinados a tener hijos. La mayor parte muchas veces desea tener las parejas un número ideal. Dicen, pues yo quiero tener una parejita más uno, para que la pareja no esté sola y sean tres. Y así sucesivamente. Pero la pregunta es, ¿cuál sería el número ideal de niños? Tenemos que verlo desde el punto de vista universal. Por una parte educativo, por otra parte económico, por otra parte social. La posibilidad de educar que tiene una pareja a sus hijos. Se considera que el número máximo en la sociedad, voy a decir que sociedad, no porque sea un modelo para nosotros, es un dato de la investigación. Y no quisiera mencionarla porque ahorita estamos en épocas en que la actitud anglosajona es sumamente antipática y cuestionada y todo ello, pero desde un punto de vista de fraternidad universal hablamos de la hermandad entre todos los pueblos y nos definimos en favor de la hermandad de los pueblos, aun cuando no en favor de las decisiones de sus gobernantes. Pero en la sociedad norteamericana
Se considera que el límite para poder educar a los niños son 4. Que más de 4 la pareja pierde el control. Pierde el control educativo. Ni la madre ni el padre, aun cuando estén en muy buenas condiciones económicas, alcanzan a educar a sus niños suficientemente. Escapan al control educativo familiar. Sin embargo, en nuestra sociedad latinoamericana, nuestra raza, nuestro espíritu, nuestra manera, en la que tenemos que reconocer que, por ejemplo, en Antioquia, Colombia, aquí hay antioqueños, en Antioquia, Colombia, tienen el récord, no solamente el récord, el premio, allí premian en todo lo que es Medellín, y bueno, todas esas ciudades. Generalmente las madres ganan concurso con sus 24, 30 y 35 hijos. Esto es algo que pueden corroborarlo los antioqueños que están aquí presentes. De tal manera que, bueno, imagínense ustedes, una verdadera sociedad patriarcal, donde qué control educativo. Allí es descontrol en tantos sentidos. Pero bueno, al fin y al cabo, la felicidad del hombre no radica en lo que tiene y en lo que hace, sino en con qué estado interno lo haga, en qué estado interno tiene los factores de su felicidad, si es feliz con lo que tiene y con lo que hace. Pero nuestra sociedad latinoamericana se registra fácilmente promedios de 4, 5 y 6 hijos en las familias mayoritarias. Y si tomamos en cuenta ya la estadística, incluyendo a Antioquia y a todos esos sitios como Bahía en Brasil y otros donde el crecimiento demográfico es de una manera increíble, pues entonces sabemos que el promedio puede llegar a subir a 9 y 8 hijos por familia. Sin embargo, si nosotros consideramos que lo natural es lo adecuado, pensaríamos que esa explosión demográfica sería lo natural. Sin embargo, los hechos no hablan en favor de esas cantidades. La falta de planificación familiar, la falta de control educativo y la angustia económica que sufren muchas personas, el aumento en el margen de la delincuencia, originan que, aun cuando muchas de nuestras familias son muy nobles en su forma de ser, y hay gente que nace es decir, que crece con magnífica formación de su carácter, de su ética, de su responsabilidad, de todo ello, en familias que son numerosas. Realmente, de acuerdo a la sociedad de inflación que está surgiendo cada vez más, y con el objeto de que no haya un desgaste tan grande en la madre y en el padre, en el esfuerzo para resolver toda la problemática, estaríamos en principio de acuerdo con que el número máximo de control familiar sea 1 menos de lo que se considera en la sociedad norteamericana, o sea, que en lugar de 4, que fueran 3. Es decir, que sean 3 el número que se considere máximo para poder establecer una familia no sobrecargada de responsabilidades para unos y para otros. Pero con este número no quisiera exponer
que el control de la natalidad tuviera que recurrir a otros muchos medios, sino siempre y cuando se lleve un control de la natalidad por los medios naturales, o sea, por el medio que hemos dicho. Entonces, sin embargo, nuestra sociedad latinoamericana, vuelvo a repetir, es una de las más prolíficas, para no mencionar a México, que con los debidos respetos y consideraciones para Antioquia, Colombia, representa una de las zonas de América donde las madres son sumamente prolíficas. Y es muy normal que hablemos en familias mexicanas de personas que tienen 8, 9, 10 hijos perfectamente. Ellos consideran que se forman muy bien, que están muy bien, están muy contentos y se sienten muy complacidos de que la madre, cuando ya es bisabuela, el día de su cumpleaños se reúnen allí 120 y tantos entre nietos. Es aquello una verbena, ¿no? Una verbena y todos son del mismo apellido y bueno, es una felicidad. Realmente no tengo cifras para mencionar en este momento la demografía venezolana, cómo se demarca, pero también he visto familias bastante numerosas. En fin, de manera de que esto que estamos diciendo es muy relativo con respecto a los 3 niños, porque podrían decir muchas madres, pero no, si yo he estado feliz con 10 hijos. Si hubiera yo tenido nada más 3, no hubiera yo tenido a Carlitos, no hubiera tenido a Felipito, no hubiera tenido, me hubiera quedado sin Rosita, no. Yo prefiero, antes hubiera querido tener otros 3 más que me hicieron falta, porque yo quería que hubiera tenido también un médico y un ingeniero y no los he tenido. Así es que realmente no quisiéramos dar tampoco una imagen de limitación al respecto. Si son tan necesarios los habitantes en Latinoamérica y los vemos cada vez más necesarios para que triunfe este continente, pues seguramente Dios quiere que haya esa proliferación y naturalmente todo lo que hemos hablado puede quedar sin necesidad de hablar y sencillamente volver a lo que dijimos en un principio, que se cumpla la voluntad de Dios. Y entonces cada madre puede tener la felicidad de haber tenido un rosario de niños y se aflige por cualquiera que se enferma y no puede conseguir su vida después sin tener a todos sus niños, a todos sus hijos en contacto con él, muy dichoso. Por lo tanto, realmente el aspecto moral, ético y divino podría quedar sencillamente en la expectativa, vuelvo a repetir, de que se cumpla la voluntad de Dios. Sin embargo, hemos querido comentar a ustedes algunos puntos de vista de la investigación contemporánea, previendo que en muchos casos se busca cierta planificación familiar. Pero siempre y al fin y al cabo, el ser humano pues realiza su existencia, su vida, conforme son en gran parte sus afectos. Y por qué no decirlo también su inexperiencia. Quisiera, sin embargo, decirles a ustedes cuál sería nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista, vamos a darlo con un sentido un poco diferente de todo lo que hemos hablado. Vemos que es necesario que, como dice el sublime maestre Abacán, el hombre no muera temprano.
que el hombre no muera cuando está logrando realmente su experiencia. Quisiera decirles, por supuesto, no en demérito de ninguno de ustedes que tenga menos de 50 años, por favor. Lo digo con todo el respeto a todas las generaciones menores de 50 años. Que la experiencia en su plenitud, en su madurez, en su real existencia de experiencia realmente comienza después de los 50 años. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero tengo que decirlo así. Y propiamente comienza la edad de oro del hombre. Y si a los 50 años ya el hombre está, como decían muy simpáticamente unas muchachitas en Bogotá, ya está estirando el tenis por los genes. Quiere decir que comienza a gozar de su experiencia y ya está concluyendo. Eso no es Cristo. 50 años es el comienzo, cuando comienza la edad de oro del hombre. Y el maestro decía que como ser vertebrado el hombre debería durar, para ser fiel al cosmos y a su naturaleza, 5 veces el tiempo que tarda en crecer. Por lo menos 25 años tarda en crecer, aun cuando hay huesos que crecen todavía a los 29 años. Pero vamos a siquiera poner una meta de 125 años. Entonces, esa sí es una moral y una ética de longevidad que sí puede inspirar nuestra conducta para comer, para tener o no tener hijos, para todo. Porque naturalmente, si una mujer que todavía ni siquiera sabe cuáles son sus condiciones reales para la maternidad, se pone a hacer un convenio ahí con la cigüeña y entonces a lograr ganar el concurso en Antioquia, esa madre va a ser muy difícil después de semejante desgaste que pueda prolongarse su vida mucho tiempo. Si ustedes comen muchas harinas, pueden ustedes estar seguros que aumenta su colesterol y por lo tanto disminuye su vida. Si ustedes hacen aquello que les dañe, tengan la seguridad de que su fisiología no va a responder a este deseo, a esta moral. La moral. ¿Qué moral? La moral de llegar a los 125 años. Por lo tanto, comienza en primer lugar en no caer en la cárcel. Porque si caen a la cárcel, tampoco van a durar mucho tiempo. Por lo tanto, no hay que hacer nada que los lleve a la cárcel. Por lo tanto, no violar las leyes. No llevar un sistema de vida que les prohíba vivir mucho tiempo. Ni que decir la necesidad de ser vegetarianos, de no usar licores, de no el cigarrillo, todos esos de los que van, que Churchill tenía una pipa así, con muy buena pipa, pero Churchill me parece que no llegó a los 90 años. Y eso que fue una excepción, y con toda su raza nórdica y todo eso. Entonces, también todo lo que corresponde al cuidado vital del individuo, y entre ellos, ¿por qué no decir? Tiene que tenerse mucho control de la natalidad. Mucho control de la natalidad. Porque naturalmente la madre que va a tener muchas veces hijos
bonito que se diga, está dando la vida por sus hijos. Eso es una realidad. Está dando la vida por sus hijos, y eso es cierto. Ahora bien, hay muchos aspectos que hay que cuidar para una moral de la conservación de la vida. Y por lo tanto, también, si se va, ¿por qué no se planifica la longevidad? Tomando en cuenta que hombres como León Tolstoy y como Paderewski, como Picasso, como Casals y como tantos otros, su época de mayor lucidez creativa fue entre los 60 y los 90 años. Y tenemos en la Biblia que se hablaba de los hombres de la época de Matusalén, que en lugar de admirar a Matusalén, muchos dicen, no, es que ya está como Matusalén. Pero ¿cómo ya está como Matusalén? Al contrario, en lugar de decir, caramba, yo creo que ya vamos a poder levantar en su casa una estatua a Matusalén. Y, por ejemplo, en Japón se tiene un gran respeto y una gran devoción precisamente a los hombres que alcanzan esa longevidad. Entonces, en estas invitaciones que estamos repartiendo, ¿verdad?, hay una invitación más: invitar a vivir más de 100 años. Pero para eso es una invitación tan inmediata como lo del Centro de Estudios Avanzada, que va a estar a cargo del odontólogo Pineda, a las 12. Ustedes tienen que comenzar, si aceptan la invitación de vivir más de 100 años, para aceptar la invitación inmediata. En primer lugar, si ustedes ven por aquí una de veras, es la primera cosa que ustedes deben pensar: no, el maestro me invitó a vivir más de 100 años, entonces yo aquí voy a tomar quién sabe cuánto colesterol. Entonces no, Dios sabe cuánto. Los dulces, como dicen en el cine cuando están anunciando dulces, chicletes, chocolateros, sino más bien el azúcar negra. Y también el uso, el ver en qué forma natural se contrarrestan una serie de enfermedades. Mientras más se recurre a la medicina natural, puede ser más factible que la enfermedad pueda evitar consecuencias secundarias. Entonces, levanten la mano quienes aceptan esta invitación de los 100 años ahora. Vamos a ver, pero hoy están pendientes. Si los encuentro en la calle, por allí el otro día encontré a un hermano, no voy a decir dónde, pero es la mía ordaneta, y está, digo, pero ¿cómo hay 100 años así?
es que esto lo llevo para mi familia. Llevaba ahí unos bizcochos de esos nutridos de harina blanca y bueno. Entonces, quiere decir que para el tema de la natalidad apreciamos las investigaciones de los doctores Billings y de todos aquellos médicos que buscan en realidad, en el fondo, un método natural, porque es un método natural. Pero lo que recomendamos es vivir sabiamente para que lleguen ustedes a una edad en que puedan decir, por ejemplo, tengo 11 años más de los 50 años y me siento que voy triunfando conforme la vida y la experiencia. O que digan, ya tengo 20 años en el área, porque ya tengo 70, y que se encuentren ustedes ya como unos jóvenes en toda su plenitud. Bien, entonces hemos hecho pacto, y hemos hecho pacto en el templo. Por lo tanto, los pactos son sagrados. Vamos a ver qué van a hacer para cumplirlo.